y el máximo nivel de aprendizaje, si ustedes observan, está en la parte inferior de la pirámide, y asimilamos muy cerca del 100% cuando nosotros enseñamos a otro. Así que yo le pediría a aquellos jóvenes que de alguna manera tienen en su mente de que por qué van a compartir su conocimiento, ellos quieren ser los mejores, de que nadie sepa igual que ellos, ese chip hay que cambiarlo, hay que cambiar el chip de la cooperación, del trabajo cooperativo entre estudiantes, porque aquel estudiante que se inclina, que desarrolla el hábito y la cultura de enseñar, de ayudar a los demás, con seguridad que va a ser un excelente y extraordinario profesional, y va a ser mejor que aquel que se hubiera quedado con todo callado, con todo su conocimiento guardado, sin compartir con nadie. Entonces, debemos aprovechar esta oportunidad para empezar a desarrollar ese tipo de comportamiento como estudiantes y como personas y como seres humanos, digamos. Bien, en este momento Raúl Severiche no lo puedo agregar porque estamos en clase, ¿verdad? Pero creo que hay un link para agregarse, pero de esta manera va a ser después. Bien, entonces, ese trabajo, reitero, va a ser muy importante, trabajar con la plataforma, ya, enseñando, tengan la plena certeza de que van a ser mejores personas, van a tener mejor actitud, ya, y lo va a hacer candidatos a ser auxiliares y después docentes de esta o de cualquier otra carrera. Gran parte de nuestros graduados trabajan de docentes en todas las universidades privadas. Si vamos a las universidades privadas, veremos que el director de la carrera de Ingeniería Civil en la UPSA es graduado de nuestra carrera. El director de carrera de Ingeniería Civil en la Católica también es graduado de nuestra carrera. Y bueno, muchos docentes que ejercen en otras universidades son graduados de nuestra universidad. Entonces, eso implica que hay un reconocimiento y una confianza depositada en los profesionales formados en nuestra carrera, pero eso no implica que no tengamos que mejorar, porque el mercado cada vez es más competitivo, cada vez tenemos que ser mejores docentes, mejores estudiantes, mejor carrera, mejor universidad. Y bueno, esto que estamos planteando acá ayuda y contribuye a que eso se concrete y se convierta en realidad, ¿no? Entonces, claro, Coca pregunta si la lista de asistencia se mantiene. Por supuesto que se mantiene, porque no se trata de que yo aquí consideré que era pertinente de que este periodo de asimilación, de retroalimentación, se haga en favor del estudiante. No es para que baje la cantidad de participantes en clase, ¿no? Igual los estudiantes tienen que participar, es decir, no es que vamos a dejar a 3 que no habían asistido y los demás no vamos a asistir, no. Fue una determinación del estamento estudiantil llevar adelante este requerimiento fue aprobado y por lo tanto todos tenemos que aceptarlo, ¿no? Entonces, en cuanto a el día viernes, mantenemos los viernes, porque hay muchos trabajos de exposición que tenemos pendientes, continúa el plan de las exposiciones los viernes. Entonces, los martes vamos a hacer las actualizaciones y los viernes continúan la defensa de los trabajos de investigación que han realizado los grupos, ¿no? Y continuamos con 2 grupos, porque definitivamente 3 rebasaría la cantidad de tiempo. El material que se ve de manera digital es mucho más pesado que verlo de manera directa en una pizarra. Es decir, nosotros lo que avanzamos en una clase normalmente lo haríamos en 2 o 3 clases en pizarra. ¿Ya? Entonces, por eso es que a veces empleamos menos tiempo, porque con 2 horas de pantalla
Yo quedo con los ojos todos rayados y me imagino que ustedes después de 1 hora y media no quieren ni saber de su pantalla, digamos, ¿no? De ver la materia, tanto material en tan poco tiempo. Entonces tenemos que ser en ese sentido cuidadosos de no bombardear tanto con el material digital, digamos. Entonces sí se mantienen las exposiciones para los días viernes y los días martes vamos a estar por un periodo hasta que nos nivelemos haciendo este trabajo de material teórico práctico, ¿no? Bien. Bien, ¿qué es importante volver a retomar y a recalcar este tema, digamos? Esta curva, la curva de velocidad de desarrollo del conocimiento, tiene un comportamiento similar al de la pandemia. En todos los países del mundo la flexibilización de las cuarentenas se han producido en la bajada de la curva, ¿no? En este lado de acá ya cuando ha descendido, ha hecho la meseta, acá arriba, y ha empezado a descender. Aquí han hecho la flexibilización y el retorno a las jornadas laborales. En nuestro país ha hecho todo al revés. Estamos aquí, por aquí estamos, y se ha flexibilizado, ¿no? Entonces hay que orar con mucha fe al Señor y con mucha confianza para que no nos pase nada, ¿no? Porque hemos hecho todo al revés y Dios quiera que no pase aquí en Santa Cruz lo que ya está pasando en Cochabamba, ¿no? Que los cadáveres están amontonados ya en los crematorios porque no hay capacidad instalada para quemar tanto cadáver que se está encontrando en Cochabamba. Bueno, pero la gente, los políticos presionan y presionan y ahí están las consecuencias, ¿no? Bien, entonces decíamos que esta es la curva de desarrollo del conocimiento y aquí observamos que si un conocimiento se desarrolló en 1750 años, ese mismo conocimiento volvió a duplicar ya no en otros 1750 años, sino solamente en 150 años, posteriormente solamente en 100 años, y posteriormente ya hasta el 2030 habremos duplicado nuevamente todo el conocimiento anterior en menos de 30 años. Y nos va a tocar ejercer la profesión en estos periodos. Y las tendencias y las conclusiones a las que se llega después de esta investigación es que a partir del 2030 el conocimiento se va a duplicar en menos de 5 años, y nuestra carrera tiene un periodo de formación de 5. Quiere decir que un estudiante va a entrar en el año 1 ya con un conocimiento y cuando él termine el año 5, ese conocimiento va a ser el doble del que él conocía cuando entró a la carrera. Entonces significa que tenemos que modernizar nuestro sistema de enseñanza y de aprendizaje, que tenemos que incorporar, haya pandemia o no haya pandemia, las tecnologías de información y comunicación, lograr que haya un empoderamiento de parte de los estudiantes en cuanto a los procesos de liderazgo y de aprendizaje, es decir, hacer énfasis en el aprendizaje, desarrollar la cultura de la investigación y el trabajo colaborativo en los estudiantes, ¿ya? De tal manera de que el estudiante cuando se vaya formando y vaya estructurando una cultura de comportamiento que le permita que ni bien se gradúe, él de manera automática va a seguir actualizándose, porque el conocimiento van a pasar 2 años y todo va a cambiar, van a pasar otros 2 años y todo va a cambiar. Entonces, si un profesional no se actualiza, no adquiere la capacidad y los hábitos y la actitud de volverse a actualizar, de estar actualizándose de manera permanente, ese profesional corre riesgo de quedar rezagado y ser eliminado del mercado y quedarse sin trabajo, de aparecer un día de esos de micrero, de taxista, o cambiando dólares ahí en la placita del estudiante. Entonces, es importante por eso que ahora el estudiante sea constructor de su propio conocimiento, y por eso que las nuevas metodologías establecen de que el estudiante, el docente tiene que tener un rol diferente,
el estudiante tiene que tener un rol diferente también, dado que ahora ya los procesos de aprendizaje se basan sobre 4 pilares, ya no solamente sobre 2, que era impartir los conocimientos teóricos y resolver problemas prácticos relacionados con ese conocimiento teórico, sino que ahora tenemos que aprender a convivir, a tomar conocimiento de nuestro entorno, tomar conocimiento de la realidad regional y nacional y ir direccionando nuestra formación de tal manera de que ésta contribuya a dar solución a esos problemas de la sociedad. Y también a aprender a hacer, es decir, tener mayor integridad, saber aprender a convivir con las demás personas, a tener claro de que cuando uno nace en una cuna con dinero o sin dinero, eso no es motivo para tener resentimientos en el corazón. El dónde nazca uno, en qué hogar nacer, es una determinante absolutamente circunstancial. Nadie decide qué padres tener, qué parientes tener, en qué hogar tener. Nacemos y nacemos. Nos tocó nacer en una familia pobre o de escasos recursos, como me tocó a mí, pues es cuesta arriba, pero tenés que hacerlo. Si no lo haces, te quedas abajo, ¿no? Otros que nacen en cunas donde tienen todo y después terminan perdiéndolo todo, ¿no? Y quedan en nada, y esa gente es mucho más frágil que aquel que no tuvo nada y salió adelante. Entonces, son 4 cosas que tenemos que ir viendo al ir formándonos como profesionales. Es decir, ya no es suficiente lo que es el tema de formación profesional, sino el ser humano y la capacidad de conocer tu entorno, los problemas de tu región, de la sociedad, para poder contribuir de manera más efectiva a la solución de los problemas de nuestra región o de nuestro país o de otros países. Entonces, decíamos que ya en el nuevo modelo, el estudiante, ya el proceso de formación y de planificación de la formación profesional ya no se centra en el docente, debe centrarse en el estudiante. El objetivo central es el estudiante y garantizar de que este estudiante aprenda, no garantiza que el docente enseñe, sino que el estudiante aprenda. Por eso el rol del docente va a cambiar, tiene que cambiar. Ya no es un administrador, no es que trae solamente su material y se encarga de dar las clases y le importa el resto. Es un docente que tiene que guiar, orientar, facilitar el aprendizaje al estudiante, darle todas las condiciones para que él pueda asimilar. Por eso que el estudiante tiene que ser ahora constructor de su propia formación. Por eso tiene que ser un sujeto activo, ya no pasivo, porque le vamos a dar el ladrillo, la arena, el cemento, el ripio, los fierros, el alambre, la madera, todo le vamos a dar, y el estudiante tiene que construirse solo. Ya no es que le damos todo eso y el docente lo va a hacer, digamos, el estudiante solo mira. Ahora el que va a construir ese edificio de la formación profesional es el propio estudiante. Y para eso tiene que ya no solamente memorizar 2 o 3 días antes de un examen, estudiar como loco, memorizando o fórmulas o ejercicios ya resueltos, sino la creatividad, la construcción de conocimiento y el aprendizaje. Es decir, no esperar que sea un examen para estudiar, sino estar todos los días de una manera metodológica, estudiando las distintas áreas del conocimiento, las distintas materias, para ir edificando y construyendo su capacidad, su conocimiento y mejorar su aprendizaje, ¿no? Eso implica obviamente que la comunicación tiene que ser ya más fluida entre los estudiantes y el docente. Ya no tenemos que tener esa comunicación unidireccional y pasiva en el aula, solamente habla el docente y a la muerte un sucha hace consultas o habla un estudiante, sino que ahora tiene que ser una comunicación activa, multidireccional, lo que significa que no es solamente entre el estudiante y el docente y el docente y el estudiante, sino entre los mismos estudiantes. Por eso que está el chat. Ya, el chat lo que busca es una comunicación
direccional y muy activa entre estudiantes y con el docente también, ¿no? Y el docente obviamente no se puede ya centrar solamente en elementos conceptuales, sino orientar a la formación, al aprendizaje del estudiante e incluir, además de los contenidos conceptuales, la parte procedimental y la parte actitudinal para que el estudiante sea un buen profesional y sea un buen ser humano y un buen ciudadano también. Sí, el señor Jorge Armando Grajes está preguntando si las tareas, bueno, han habido muchos jóvenes que se daba un plazo porque tiene que haber ese tipo de escuela, digamos, de que te dan un proyecto y te dan 3 días y tenés que hacerlo. Entonces tenemos que desarrollar esa cultura, entonces por eso se decía, bueno, a tal día hasta tal hora, pasado un minuto de esa hora, no se recibe. Bien, aquí consulta a su compañero si se pueden hacer las tareas atrasadas. Bueno, esta es una oportunidad. Este proceso de nivelación y retroalimentación permite nivelarse y presentar su tarea a todos aquellos jóvenes que no lo hicieron, porque el propósito de hacer una tarea no es satisfacer al docente, ¿no? Cuando no se hace una tarea, no se está fallando al docente. Si miramos el nuevo enfoque de la formación profesional, cuando no hacemos una tarea, cuando no cumplimos los horarios, cuando no cumplimos los plazos, cuando nos atrasamos en resolver los problemas que se nos dan, no le estamos incumpliendo al docente, nos estamos incumpliendo nosotros. Estamos siendo malos constructores, malos edificadores de nuestras propias capacidades y de nuestra propia solvencia profesional. Nos estamos habituando a ser irresponsables, a buscar excusas. Cuando nos den un proyecto, ¿sabe qué? Lo que pasa es que llovió, que tuve que viajar, que llegó mi suegra, que me hicieron lavar ropa, un montón de excusas ya para justificar el incumplimiento. Entonces, debemos tener presente ya este nuevo enfoque y ser responsable, y si se da una tarea y se dice para tal día, se tiene que cumplir. Entonces, esta retroalimentación permite que todos aquellos estudiantes que no hicieron hagan su tarea. No quieren hacerlo, pues también no lo pueden, si quieren no lo hacen, digamos, ¿no? Pero reitero, las tareas no son para mí. Las tareas son una forma de evaluar el carácter de un estudiante, la responsabilidad de un estudiante en cumplirse a sí mismo, ¿ya? En desarrollar una actividad, en enfrentar un reto, de resolver un problema y de presentarlo en los plazos establecidos. Entonces, y eso es lo que yo valoro, digamos, no es la tarea en sí, digamos. La tarea es para cada uno, o sea, pero cuando me lo presentan y cuando envían, veo cada vez mejor y mejor calidad de presentación. Algunos estudiantes presentan sus trabajos, lo presentan en medio magnético, y eso es genial, ¿no? A mí me deja realmente sorprendido ver muchos estudiantes que han hecho unos trabajos excelentes. Hay otros estudiantes que han hecho unos manuscritos, le han sacado una foto y lo han enviado. También tiene validez, o sea, eso vale igual, digamos, vale igual, es una tarea cumplida. Pero como profesional, cada vez tenemos que ser más eficientes, más exquisitos y más competitivos, es decir, hacer el mismo trabajo con mejor calidad, el mismo trabajo que los demás, pero con mejor calidad. Y ese es un reto entre ustedes, no es conmigo, digamos, ¿no? Y lo único que hago yo es ir dándome cuenta cómo cada estudiante, con su propia capacidad y su propio esfuerzo, se va desarrollando y va mostrando actitudes de profesionalismo al hacer un ejercicio, al hacer una tarea, al hacer una investigación, al hacer una exposición, al presentar un trabajo. Es decir, ahí se va mostrando el profesionalismo desde la universidad misma. No es que en la universidad vamos a hacer cachafase y el día que nos entreguen el título vamos a cambiar. No, eso se construye. La construcción lleva tiempo. No es de un día para el otro. Digamos que vamos a cambiar de actitud y de forma de ser. Hoy tenemos que empezar a construir ese profesional que queremos llegar a ser. Bien, así que en pocas palabras, señor Grajeda sí puede presentar las tareas atrasadas.
Bien. El sistema de rendimiento académico, o sea, dentro del proceso de evaluación, se incluye el rendimiento académico, lo que incluye la participación en clase, y que ésta sea de carácter activo, es decir, no pasivo. Es decir, de nada sirve aquí un estudiante que se hace una pregunta, resuelva usted, encuentre el ángulo, encuentre tal cosa, determine esta resultante y solamente participan 2 o 3 o 4 o 5. Los otros están esperando que termine la clase para salir. Entonces, la activa participación en clase es parte del rendimiento académico. Y eso no es para mí también. Nada de lo que dice aquí es para mí. Todo es para ustedes, digamos. El desarrollar parte del rendimiento académico es observar el trabajo colaborativo. Estudiantes que no entienden y que, dado que ya el rol del docente es ser un guía, un facilitador, hacer también de guía y facilitador entre compañeros y decirle, mira, eso se resuelve así, o andate al chat de la plataforma y ahí te voy a explicar cómo se debe resolver. O sea, ayudar a su compañero a eliminar sus dudas, y la solución no es sacarle una imagen al ejercicio resuelto y enviárselo. Eso no ayuda. Lo que ayuda es enseñar a resolver, no dárselo resuelto. Entonces, el control de las tareas, todo eso, fíjense, se evalúa eso. Estamos dando las lecturas, son los trabajos que se hacen defensa, presentan tarea, se les da tarea, se les dice que investiguen, todo eso se está evaluando y eso es parte de su rendimiento académico y eso se observa en el chat. Aquí yo voy mirando lo que escriben y lo que van preguntando y lo que van trabajando conmigo cuando les digo, por favor usted calcule y deme el resultado de tal ejercicio, los veo aquí. Normalmente son entre 3 y 5 estudiantes y siempre los mismos, digamos, ¿no? Entonces, como que los demás dijeron, bueno, está ahí estos 5 que ellos los resuelvan. Pues yo les digo, el rendimiento académico se evalúa a través de la participación activa de los estudiantes en esta clase y los nombres quedan aquí. O sea, al presentar un resultado sale su nombre, dice Juan Pérez, a mí me dio tanto, no, está mal, corrija. Después vuelve Pedro, Oscar, lo van presentando y Juan Pérez nuevamente vuelve, ya lo corrigen y lo da tanto. Bueno, y ahí se nota el esfuerzo de que está activo en clase, ¿no? Entonces eso se pondera. El sistema de evaluación, obviamente, vamos a utilizar la plataforma virtual, reitero, los exámenes orales van a ser separados de los exámenes teóricos, separados del examen práctico. Probablemente vamos a usar la plataforma virtual para los exámenes teóricos y orales e individuales los exámenes prácticos. Entonces, cada uno va a dar ya, le voy a decir si va a ser en Skype, en Meeting, o en BBB, o en Zoom. Bueno, Zoom no me gusta, pero o en Classroom, en lo que sea, pero el tema es que vamos a interactuar de manera individual cada estudiante conmigo, face to face. Y esto obviamente de las faltas queda obviamente deshabilitado, porque las faltas ahora, si te falta, tiene la oportunidad, aquí la señorita Cuellar, Cuellar Cipel está grabando y los estudiantes que no han participado pueden ver esa clase. Entonces, sería demasiado, digamos, que de manera virtual estemos tomando en cuenta la falta para decir que un alumno está reprobado por esta falta, porque tiene la oportunidad de retroalimentar a través de un video. Sin embargo, esto tampoco no tiene que ser motivo para que, bueno, si no va a haber ese control, yo me faldo, voy a asistir solamente cuando yo quiera, digamos, ¿no? También se evalúa, queda grabado, se hace control de asistencia y que se graba y se ve, se va tomando quienes asisten y eso no le irá a
a poner en riesgo su aprobación por falta, pero sí va diciendo el tipo de persona que está y se hace un análisis, ¿no?, entre su manera de asistir a clases y cómo va haciendo sus evaluaciones a través de exámenes y participación en actividades en clase. Las evaluaciones ya sabemos, los parciales valen 20, el examen final 35, los trabajos grupales y prácticos valen 10, el rendimiento académico vale 5 puntos. Esto puede llegar a valer más dependiendo del alto desempeño en clase. Hay jóvenes que están mostrándome unas habilidades impresionantes. Les doy la tarea y a las 2 horas me envían su tarea hecho en computadora, interactivo, que le cambio los datos y da otro resultado. O sea, se nota el interés de mostrar su capacidad y su velocidad de razonamiento y resolución de problemas. Entonces, esto puede llegar a valer mucho más, digamos, en aquellos jóvenes que son altamente productivos, ¿ya? Y aquellos que muestran interés en ser mejores cada día más, de hacerse ver en clase, de hacerse notar que está activo en clase y no de manera pasiva. Bueno, los exámenes parciales, hasta no tenía preparado, entramos directamente a dinámica de fluidez. Nosotros porque no tenía preparado el material de empuje y flotación, espero poderlo tener hasta antes de que terminemos el semestre para poderlo encarar en algún otro momento. Pero por eso es que nos saltamos directamente de hidrostática a hidrodinámica. Pero espero poderlo tener. Ustedes saben, no teníamos material, la pandemia vino y nos obligó a todos a digitalizar nuestro material, además de digitalizar nuestro material, a preparar clases, digamos, para impartir de manera virtual. Todo ha sido demasiado acelerado y obviamente cuesta tenerlo todo en tan poco tiempo, ¿no? Bien. Entonces vamos a iniciar la recapitulación. No sé si sobre el tema, todo lo que hemos conversado de manera genérica, hay algún comentario, algo que no lo tenga claro o que no le parezca, puede hacerlo. Vuelvo a reiterar, esto es una comunicación activa entre ustedes y mi persona, y las cosas, cuando se las hace con altura, no son motivos no voy a reaccionar negativamente. Si me dicen, ingeniero, no se le entiende, usted no sabe enseñar, es desordenado, no hay problema, corrijo eso, tengo que corregir. Lo que esté mal en mi proceso de enseñanza-aprendizaje, es mi deber corregirlo, ¿ya? Pero están en libertad y con toda confianza pueden hacer comentarios o pedir aclaraciones, poder, mientras yo voy explicando, ir escribiendo aquí. Yo estoy leyendo el chat de lo que ustedes van escribiendo, así que siéntanse en plena libertad de hacerlo. Bien. Vamos a empezar entonces con la recapitulación de la unidad 1, donde dijimos que íbamos a ver las propiedades de los fluidos, ¿sí? Los elementos fundamentales para iniciar el estudio de hidráulica en su etapa conceptual, donde vemos hidrostática, hidrodinámica y los conceptos básicos para ver ya obras hidráulicas. Entonces, todo este material al inicio pueden ustedes acompañar en la plataforma. Tenemos para ver la parte inicial, podemos ver videos 1 y 2, ¿ya? Que ayudaría a afianzar los conocimientos después de la lectura del material didáctico que se les ha proporcionado. Hay una bibliografía también proporcionada al final de cada unidad, que ustedes, los interesados, pueden seguir revisando esa bibliografía, que es adicional para mejorar y ampliar los conocimientos que se están edificando en cada uno de ustedes. La hidráulica, como un carácter previo, podemos decir que la hidráulica tiene dos campos muy amplios de aplicación. La parte teórica o conceptual,
o general, ya, donde básicamente vemos los temas que están dentro de nuestro alcance hidráulica 1, la parte hidrostática, el comportamiento de los fluidos en condiciones estáticas, e hidrodinámica, que es el comportamiento de los fluidos en condiciones de movimiento. Básicamente es eso, digamos, la parte teórica. El resto viene a ser la parte aplicada o hidrotecnia, que ya se aplican todos estos campos, se van asimilando conocimiento. Parte de lo que está aquí nosotros vamos a incorporar en hidráulica 1, pero la mayor parte ya en detalle y con mayor especificidad se ve en hidráulica 2 y fundamentalmente en obras hidráulicas, ¿no? Entonces la parte ya de hidrotecnia implica la hidráulica urbana, la hidráulica rural, la parte fluvial, marítima, a pesar de que ya ahora sí seguro que ya no vamos a tener nunca más el mar, pero seguimos peleando en Santa Cruz por tener Puerto Bush y poder salir a través del río Paraguay-Paraná al mar y poder todavía conocer obras marítimas, ¿ya? Pero por el otro ya lo perdimos ya. Y la hidráulica especial, que son todos los campos que no están acá arriba y que están relacionados con obras industriales y centrales hidroeléctricas, ¿sí? En esa parte que utilizamos generación de energía a través del recurso hídrico, el movimiento del recurso hídrico. En la hidráulica urbana está relacionada con los sistemas de abastecimiento de agua, a los domicilios, a las industrias, a las empresas, a una urbe. Una sociedad necesita tener fuentes de abastecimiento de agua, fuentes de distribución, sistemas de distribución de agua, ¿ya? Y sistemas de evacuación. Los sistemas de evacuación son los sistemas de alcantarillado sanitario, ¿ya? Y también tenemos que, de manera separada, retirar las aguas cloacales y las aguas pluviales. Las aguas pluviales son provenientes de la lluvia, también eso generan problemas en las áreas urbanas y se deben estructurar y planificar bien su desagüe de tal manera que no dañe la infraestructura urbana y no perjudique la circulación ni de vehículos ni de personas. Entonces, todo un sistema, toda una ingeniería que se encarga de estudiar el drenaje pluvial de las ciudades. Y también tenemos el drenaje urbano de sistemas de edificaciones, es decir, hay que drenar las aguas de un domicilio, de un edificio, de una empresa, de una industria, también hay que drenar. Entonces hay sistemas de drenaje pluvial de las zonas urbanas y de las zonas empresariales y domicilios particulares, mercados, hospitales, etcétera, ¿no? El otro campo ya, y saliéndonos del área urbana, tenemos la hidráulica rural o agrícola, donde se tipifican tres campos bien diferenciados: el riego o irrigación, que es parte de nuestra competencia también, ¿ya? El drenaje, así como tenemos drenaje en las zonas urbanas, también hay drenaje en las zonas rurales, y tenemos embalses, ¿no? Lugares donde hay que aprovechar los cursos de agua para hacer atajados, que se llaman embalse, ¿ya? Y poder retener fluidos para que su escurrimiento sea más lento y poder hacer un aprovechamiento del recurso hídrico. Tenemos también la hidráulica fluvial, que es justamente el manejo de los ríos, como es el SEARPI, el Servicio de Reencauzamiento del Río Piraí, y los canales. Se hacen canales también que pueden ser de navegables o no navegables, es decir, que son para llevar agua de una ciudad a otra, por ejemplo. Se puede canalizar, como se está haciendo en México, por ejemplo. México ya no tiene agua, la ciudad tiene más de 20 millones de habitantes y se están trayendo de otros estados, de otras ciudades muy alejadas, de otras zonas, cursos a través de canales, que incluso hay veces que pasan por túneles
por canales para llegar a la ciudad y a proveer de agua para el consumo humano, ¿ya? Y el consumo obviamente industrial también, ¿no? Después tenemos la hidráulica marítima, que es donde se desarrollan puertos y todo tipo de obras marítimas, como por ejemplo en Japón se hizo en el mar, dentro del mar se hizo un aeropuerto. Uno de los aeropuertos que tiene más movimiento en Tokio, está sobre el mar, tiene más de 20 millones de pasajeros al año, como flujo de más de 20 millones. Un aeropuerto que es una obra marítima, que es una obra hidráulica que se hizo en medio del mar. Y las obras especiales que son las centrales hidroeléctricas, como el caso de la hidroeléctrica Santa Rosita, que está paralizada por ahora, y las instalaciones industriales, por ejemplo, como el Parque Industrial Latinoamericano, el Parque Industrial Empresarial, que está en la carretera al norte, ¿ya? O el Parque Industrial que tenemos nosotros ahí por la zona del Cuarto Anillo, ¿no? Entonces, a eso se refiere la hidráulica especial. También la parte de, podemos ver, para seguir viendo la parte conceptual, las finalidades de la hidráulica, tenemos también el video 3, que podemos verlo, lo tenemos disponible en la plataforma. La hidráulica tiene básicamente, y de manera así general, dos finalidades muy claramente diferenciadas y tipificadas, ¿no? La hidráulica tiene un comportamiento muy heterogéneo. No es lo mismo estudiar la hidráulica en Holanda que estudiarla en Santa Cruz, o que estudiar el Choqueyapu, el que baja a la ciudad de La Paz, o el río Rocha que pasa por medio de Cochabamba o por debajo de Cochabamba. Entonces, las hidráulicas necesitan análisis e investigación puntual, local, digamos, sobre las características geomorfológicas, geológicas, topográficas, de materiales en suspensión, sólidos que forman parte del fluido, ¿sí? Y por consiguiente se necesita hacer primero una investigación de todos esos fenómenos y esos dispositivos relacionados con la mecánica del fluido. Por eso le decía, no se obtiene la misma fórmula para estudiar el Choqueyapu en La Paz que para estudiar el río Piraí. Son diferentes, absolutamente y totalmente diferentes. El análisis científico y la investigación que se puede hacer para determinar cómo mejorar sus cauces son diferentes. Y después que se termine ya la parte científica, recién se va a la parte práctica, y donde en la parte práctica nosotros lo que hacemos es primero hacemos la planificación, la modelación, la construcción, hacemos la operación y mantenemos las obras hidráulicas u obras de ingeniería civil. Entonces esos son los dos campos de la finalidad de la hidráulica, ¿no? Uno es investigar y el otro es planificar sobre esa base, planificar, modelar, construir, desarrollar los proyectos, operarlos, construirlos, mantenerlos de manera práctica, ya una vez se ha terminado la parte científica, ¿no? Entonces, es difícil estudiar los cauces, los flujos de fluidos en condiciones normales, digamos. Hay que establecer parámetros, un campo donde se establezcan lineamientos básicos para poder estudiar el fluido. Por ejemplo, un flujo en condiciones turbulentas es muy difícil de estudiar. Tiene condiciones turbulentas, las velocidades son altas y los flujos son caprichosos, van en dirección vertical, horizontal, hacia abajo, hacia los costados, forma vórtices o remolinos,
decir, muy difícil estudiar en esas condiciones. Por lo tanto, hay que establecer condiciones ideales o básicas para poder estudiar un fluido. Entonces, dentro de lo que es las condiciones estáticas, nosotros vamos a establecer cinco criterios, digamos, para establecer un fluido ideal o perfecto, ¿no? Lo primero es que tiene que ser homogéneo, es decir, que no debe tener impureza, debe ser un fluido muy limpio, sin impureza, ¿ya? Que sea incomprensible, es decir, que no cambie su volumen ante la acción de presiones sobre su cuerpo del fluido, es decir, que se le aumente la presión, no cambie su volumen, eso es incomprensible. Continuo, serviría que no varíe se va moviendo y no varía su masa, es decir, matemáticamente la variación de la masa al transcurrir el tiempo tiene que ser igual a cero. Que sea antiviscoso, es decir, que no ofrezca resistencia a las acciones de fuerzas tangenciales, ¿ya? Y que no, esto es que no presenta ninguna deformación al aplicar esa fuerza tangencial sobre su superficie. Ese es un material, el agua es antiviscoso, por ejemplo. Isotrópico, que tiene las mismas propiedades en todas las direcciones, X, Y y Z, tiene la misma propiedad. Entonces a eso llamamos un fluido ideal. Y sobre esa base se establecen las ecuaciones dentro del campo de la hidrostática. Después vamos a establecer otras condiciones para la parte hidrodinámica, pero eso es más adelante. Bien, las magnitudes físicas siempre requieren de unidades, ¿sí? Las propiedades de los fluidos se manifiestan a través de magnitudes físicas como la densidad, el peso específico, la capilaridad, la viscosidad, la capacidad de deformación, es decir, son varios conceptos, varias magnitudes que están relacionadas con el flujo de fluido, pero básicamente todas se amparan en dos unidades muy básicas y fundamentales, que son la fuerza y la masa, ¿no? La fuerza, normalmente utilizamos el kilogramo, fuerza, el newton, pero también tenemos otra unidad, el UTM, que es una unidad de masa, ¿ya? Que nos dice que es la masa a la cual una fuerza de 1 kilogramo fuerza le infringe una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado. Entonces a eso llamamos una masa de un UTM. Esas son las unidades de fuerza. Entonces las unidades de masa, entre ellas tenemos la UTM, unidad técnica de masa, y el SLUG, que es lo mismo, digamos, pero expresada en libra fuerza, y la aceleración viene en pie sobre segundo cuadrado. Entonces estas son básicamente las unidades de fuerza y de masa que vamos a utilizar en hidráulica. ¿Cuáles son los sistemas de unidades? Bueno, básicamente ya actualmente quedan tres: el sistema internacional, el sistema técnico y el sistema absoluto. La tendencia es que a partir de los años 60 se estableció que queda un solo sistema, el sistema internacional, pero fíjense que siempre seguimos manejando el metro, el segundo, el kilogramo. En algunas otras unidades, el sistema técnico métrico gravitacional lo utiliza como masa la UTM. El sistema inglés, el SLUG. El sistema británico, la libra. El CGS, el gramo. Entonces así vemos cómo algunos varían. Por ejemplo, el tiempo, todos usan el segundo. La longitud, prácticamente todos utilizan el metro. El metro es el que tiende a estandarizarse a nivel mundial, pero eso cuesta, ¿no? Ya llevamos más de 50 años queriendo utilizar un solo sistema y no lo hemos concretado de manera universal todavía. Bueno, y así están todas las magnitudes físicas
muestran sus unidades principales en cada uno de los sistemas que todavía están vigentes. La densidad, entonces. ¿Quién se recuerda ver densidad a qué era igual? ¿Alguien me puede ver que esté despierto, no se haya dormido encima del teclado? ¿A qué era igual la densidad? Masa sobre volumen. Bien. Kilogramos sobre metro cúbico, eso es las unidades, ¿sí? Pero conceptualmente, como dijo Eric, masa sobre volumen. Masa sobre volumen. Sí, muy bien. Entonces, tenemos densidad, vamos a utilizar el símbolo ρ del alfabeto griego para decir que la densidad de un fluido o de un cuerpo rígido es la cantidad de masa por unidad de volumen. Y es una propiedad física muy importante porque dependiendo de esa masa va a establecer su condición dentro de un fluido. Aquí, por ejemplo, cuando tengo agua bebible, la que consumimos, observamos que el huevo se va al fondo, ¿sí? Pero si le aumentamos sal, ya, la razón por la que el huevo está al fondo es porque su densidad es mayor que la del agua, pero si le aumentamos sal, aumenta la densidad del fluido y supera la densidad del huevo, y por eso es que el huevo flota, ¿no? Pero si en lugar de sal le echo azúcar, ya se iguala la densidad del agua, del fluido con la densidad del huevo, y el huevo se queda en una posición donde lo pongamos, ahí se va a quedar. Entonces la densidad es un concepto muy importante en hidráulica. Acá vemos, por ejemplo, lo que conocemos como témpano, también se llama iceberg, un iceberg, pero se lee iceberg, es un témpano de hielo. ¿Se acuerdan del Titanic? Chocó con un iceberg, pero esta es la única parte que vemos que flota, digamos. Sin embargo, la mayor parte del volumen de un gran témpano está por debajo, ¿sí? Por debajo del agua. Y eso se debe a la densidad que tiene el hielo y a la densidad que tiene el agua. Todo eso está relacionado con la densidad. Aquí, por ejemplo, observamos ha vertido ese último producto y se ha configurado, le ha echado estos tres y después está echando el último. Yo quisiera preguntar, tengo este de color celeste, este fluido, este de color amarillo, vamos a decir, y este de color verde y este de color rosado. ¿Cuál de los cuatro tiene mayor densidad? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál tiene mayor densidad de los cuatro fluidos? Ya según el verde, el de mayor densidad es el verde. Muy bien. El último, el que está abajo, el de mayor densidad. Siempre el fluido de mayor densidad está abajo. Si alguna vez, yo espero que Dios quiera que nunca les toque, pero si alguna vez están en un lugar donde hay un incendio, ya, y hay humo donde ustedes están, ustedes tienen, el humo es caliente, tiene menor densidad y se va a subir, ustedes tienen que arrastrarse, ¿sí? Por debajo, porque el aire caliente está arriba y el aire frío abajo. Entonces, uno se va arrastrando, puede lograr salir. Ya, donde hay aire caliente, hay menor densidad y eso en el aire se va hacia arriba, ¿no? Es al revés que dentro del líquido. Ahora, un concepto muy utilizado son las densidades relativas, ¿no? Normalmente, como hay tantas unidades para manifestar las densidades, hay kilogramos sobre metro cúbico, libras sobre pie cúbico, gramos sobre centímetro cúbico. Entonces se utilizan densidades relativas, es decir,
densidades adimensionales. La característica de una densidad relativa es que es adimensional, no tiene unidades, pero sirve para cualquier, ya sea para kilogramos sobre metro cúbico o para libras sobre pie cúbico, la densidad relativa es la misma. Entonces, ¿qué es una densidad relativa? Es un número que relaciona ya sea el peso de una sustancia con respecto al peso de un fluido, es relativo a un determinado fluido. Y el fluido que se utiliza para relativizar las distintas densidades de distintos fluidos es la del agua. El agua es un fluido noble que tiene una característica, tiene un peso específico en kilogramos fuerza de 1000 y una densidad en kilogramo masa por unidad de volumen de 1000 también, 1000 y 1000. Entonces, y si es en gramos sobre centímetros cúbicos, es 1. Entonces, tiene números muy fáciles de recordar y de memorizar. Entonces, se decide relativizar las densidades respecto de las del agua. Por ejemplo, si me dicen que el hormigón tiene una densidad relativa de 2,8, significa que respecto de la de agua, él es 2,8 superior a la del agua. Si la del agua es 1000 por 2,8, entonces el hormigón tiene 2800. Si el acero tiene una densidad de 7,5, significa que con respecto al agua tiene 1000 por 7,5, 7500. ¿Sí? El mercurio, su densidad relativa es 13,592. Significa que multiplicado por 1000 es 13.592. Entonces las densidades relativas son muy importantes. Si yo tengo tres fluidos, uno de densidad 0,5, otro de densidad 1,25 y otro de densidad 3, ¿cuál va abajo? ¿El de 0,5, el de 1,5 o el de 3? Abajo va el de 3, ¿no es verdad? El de mayor densidad. Pero no hemos dicho 3000, no hemos dicho kilogramos fuerza sobre metro cúbico, perdón, kilogramos sobre metro cúbico. Hemos dado solamente la referencia de su densidad relativa y ya sabemos su condición. Es decir, es una unidad que nos ayuda y nos facilita los cálculos en hidráulica cuando están relacionadas, intervienen las densidades en su análisis. Bien, todos acertaron, el 3. Las densidades son distintas, ¿no? Aquí estábamos viendo, por ejemplo, 7.7, varían según el tipo de aleación que tenga. El aluminio, el ácido, el agua es 1, aquí es fácil de aprenderse. La glicerina es 26% mayor a la del agua. El mercurio es 13,55 veces la del agua. Y así el alcohol es menor, el aceite es menor, el agua de mar es mayor. ¿Por qué es mayor que la del agua normal? Porque tiene sal. Bueno, y así tenemos distintos tipos de densidades. Estas están expresadas en gramos sobre centímetro cúbico y estas también. Bien. ¿Y qué será el peso específico? ¿Quién me puede decir? Alguien que esté despierto, que no esté babeando sobre el teclado ahí. Densidad por gravedad. Muy bien, esa es una forma excelente. Peso por unidad de volumen también, perfecto, muy bien. Excelente. Bien, bien. Entonces, el peso específico, a diferencia de la densidad, es igual al peso por unidad de volumen. Entonces, esta es una forma de expresarlo, ¿no? Peso
por unidad de volumen. Ahora, si el peso es masa por gravedad y la masa sobre volumen ya sé yo que es igual a densidad, entonces tengo dos ecuaciones, dos formas, tal como ustedes lo manifestaron, dos formas de expresar el peso específico de un fluido. El peso del fluido por la unidad de volumen o directamente la densidad del fluido por la gravedad. ¿Sí? Son las dos formas que tengo de manifestar lo que es el peso específico de un fluido o de un material sólido. Y aquí vamos a ver un ejemplo, ¿sí? De cómo, por qué razón lo que les hablaba hace un momento del agua nos da, la densidad es 1000 kilogramos sobre metro cúbico y su peso específico también es 1000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. O sea, numéricamente son iguales. Entonces, si la densidad es 1000 kilogramos por metro cúbico y yo sé que el peso específico es la densidad por gravedad, yo multiplico por la gravedad, me da 9810, pero eso me da kilogramos por metro sobre segundo cuadrado en newton sobre metro cúbico. Lo divido nuevamente entre 9,81 newton para llevarlo a kilogramos fuerza y así obtengo kilogramos fuerza. Entonces, si la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico, su peso específico en kilogramos fuerza por metro cúbico también será 1000. Si la glicerina es 1250 kilogramos por metro cúbico, 1250 kilogramos por metro cúbico, ¿cuánto será su peso específico en kilogramos fuerza por metro cúbico? ¿Alguien me lo puede escribir ahí? Alguien que esté despierto, que no esté babeando sobre el teclado ahí roncando. 1250 kilogramos fuerza. Entonces, cuando están nuestras unidades expresadas en kilogramos masa sobre metro cúbico y kilogramos fuerza sobre metro cúbico, los valores numéricos de la densidad y el peso específico son iguales. ¿Sí? Eso no tenemos que olvidarlo. Bien. La viscosidad está relacionada con la capacidad de resistir a fluir, a un fluido, a que fluya por la interacción de las moléculas del propio fluido o debido a las tensiones de corte que directamente se accionan sobre el fluido, el fluido. Ejemplo, tenemos aquí una gelatina, tangencialmente le aplicamos una fuerza y eso, dependiendo de su viscosidad, se deformará más o menos. Si es poco viscoso, muy fácilmente se va a deformar. Si es altamente viscoso, va a costar que se deforme. Entonces, si eso lo transformamos a un elemento infinitesimal, tenemos la gelatina aquí, le aplicamos una fuerza tangencial y se va a mover como si fueran pequeñas capas, una sucesiva, una sobre otra, y dice que la tensión de corte es proporcional a la viscosidad. Mientras mayor viscosidad tenga, mayor tensión tendría que aplicar tangencialmente al elemento de fluido. Y si aquí analizamos, por ejemplo, lo que estábamos viendo en la gelatina, aplicamos una fuerza sobre una determinada superficie, le imprimimos una velocidad, ya veremos que las capas superiores se mueven, ¿sí? Si miramos las de arriba se desplazan respecto de las de abajo, es decir, la de abajo es inmóvil y la de arriba es la que se desplaza más. Entonces, hay una proporcionalidad entre la variación de velocidad y la variación de la altura. Entonces, se puede hacer como esta es una deformación lineal, se puede decir que la velocidad sobre Y va a ser igual a al diferencial de velocidad sobre el diferencial de Y. Y la tensión de corte va a ser la fuerza sobre unidad de área, ¿no? El área sobre la cual está actuando la fuerza. Si hacemos una relación de proporcionalidad, obtenemos que la fuerza es directamente proporcional al producto del área por la velocidad
e inversamente proporcional a la altura y. Mientras mayor sea la altura, menor será la fuerza. De esa manera nos queda una función de fuerza igual a área por derivada de B respecto de Y, incorporando estos factores aquí por la relación que tengo acá. Y de esa manera podemos decir que la viscosidad dinámica o absoluta va a ser igual a la tensión de corte, va a ser directamente proporcional a la viscosidad dinámica multiplicada por la derivada de B respecto de Y. Si despejamos la viscosidad dinámica, va a ser igual a la tensión de corte por dividido, esto pasaría a dividir, que esto, la derivada de B respecto de Y se llama la velocidad de variación de la deformación. ¿Sí? Eso sería la viscosidad dinámica. Y las unidades en las que se puede expresar están expresadas acá. Y la viscosidad cinemática vendrá a ser la viscosidad dinámica dividida entre la densidad del fluido. Si yo multiplico ambos lados por la gravedad, también puedo expresar, decir que la viscosidad cinemática es la viscosidad dinámica sobre densidad o de la viscosidad dinámica por la gravedad sobre peso específico. Ambos dan el mismo tipo de unidades y son dos formas de expresar la viscosidad cinemática de un fluido. La tensión superficial es un fenómeno físico por el cual las fuerzas intermoleculares entre las partículas hacen que en la superficie se forme como una leve cama elástica debido a la interacción molecular entre las partículas, que hace que se comporte como una delgada capa elástica sobre la cual pueden flotar algunos cuerpos de peso o masa leve, digamos. Y eso lo podemos ver básicamente cuando se manifiesta a través de la fuerza por unidad de longitud, y de manera física lo observamos cuando vemos un mosquito flotando sobre el agua, ¿sí? Camina sobre el agua, o cuando vemos un palito sobre la superficie del fluido, también eso debido a la tensión superficial, o cuando también ahí vemos las patitas se hunden, pero es como una camita elástica, ¿no? Es cuando uno pisa una cama elástica, sí se hunde también, solo que esto es la superficie de un fluido, ¿no? Y el peso de este animalito, de este insecto, es bien leve. Si fuera mayor, se rompería las fuerzas intermoleculares entre las partículas y se entraría al cuerpo del fluido como hacemos nosotros. Nosotros no nos podemos parar en agua. Nuestra fuerza es mayor que la fuerza intermoleculares entre las partículas que sostienen el fluido. La capilaridad, aquí vemos una muestra de lo que es la capilaridad. El fluido, este era un papel que estaba aquí, ya el fluido aquí ha subido por el papel, lo ha manchado completamente y ha empezado a descender, y por capilaridad se ha transportado el fluido de un vaso al otro. Ya. O sea, ha recorrido los intersticios del material, por ahí ha ascendido el fluido y se ha transportado de un recipiente a otro. Eso se debe al principio de capilaridad. Y ese mismo principio es la causa y la razón por la que cuando nosotros tenemos una inadecuada impermeabilización en los muros interiores de un ambiente que está puesto al exterior por un lado, esta es la parte del exterior, si hay una mala impermeabilización por los intersticios, por capilaridad asciende el fluido, ¿ya? Y muestra las manchas de humedad que son muy peligrosas y se ven mal también dentro de un domicilio o de una casa o de un edificio. Eso se evita aislando, se le pone una aislación para evitar que la humedad suba, ascienda, porque la capilaridad es la capacidad que tiene el fluido de poder ascender en las paredes de los cuerpos que la rodean. Y eso es lo que vamos a ver en este momento aquí. Este es un tubo capilar, esta partecita de acá la vemos, no es horizontal, fíjense, se forma un arco,
Es decir, esto debido a la capilaridad, ¿sí? Hay una cohesión, hay una adhesión del fluido en los bordes, trata de subirse, ¿ya? Pero no solamente se sube, ¿no? También hay casos, el agua, por ejemplo, trata de subir, por eso asciende por las paredes, trata de subir. Aquí la adhesión es mayor que la cohesión. La adhesión tiene que ver la capacidad que tienen las partículas de fluido de adherirse a otras partículas del recipiente que lo contiene, y la cohesión es la capacidad que tienen de eh, cohesionarse entre las propias partículas y alejarse del recipiente que lo contiene. Entonces el mercurio tiene este comportamiento. En vez de subirse, se va hacia abajo, porque es altamente cohesivo. Y el agua es poco cohesivo, es más adhesivo y por eso sube. Y esa es la causa por la que tenemos humedades en los muros, en las paredes de las casas, digamos, ¿no? Porque su capacidad de adhesión es alta y tiende a ascender. Entonces, la capilaridad es el ascenso o descenso del fluido y se obtiene ascenso cuando sube y descenso cuando baja. Y eso va a depender de esta fórmula, que la altura que sube o que baja es 2 veces la tensión superficial por el coseno de phi, el ángulo mojado que está acá. Si sube, este es su ángulo phi, y si baja, su ángulo es mayor a 90 grados, entonces se vuelve negativo. Cuando esto se hace 90 grados o mayor, se vuelve negativo, y por lo tanto H se hace negativo. El resultado da negativo, significa que hay un descenso en vez de un ascenso. Compresibilidad. La compresibilidad, o también conocido como módulo de elasticidad volumétrica, es un indicador, es una magnitud física que nos ayuda a determinar, a establecer el grado de compresibilidad de un fluido, y es la relación entre la variación de presión y la variación de volumen por unidad de volumen. Matemáticamente lo expresamos mediante esta expresión: variación de presión respecto de la variación de volumen por unidad de volumen. Tiene signo negativo la fórmula para que siempre su resultado del módulo de elasticidad o de compresibilidad dé un resultado positivo. Si la variación de presión es de aumentar la presión, entonces disminuye el volumen, esto se vuelve negativo. Negativo con negativo se vuelve positivo. Si al contrario yo disminuyo la variación de la presión, se vuelve negativo y aumenta el volumen, entonces se vuelve positivo. Negativo con negativo se vuelve positivo. Por consiguiente, siempre la compresibilidad va a ser positiva. Aquí vemos cómo puede variar el volumen por la acción de la presión, ¿ya?, sobre un fluido esférico, sobre un elemento esférico, perdón, o sobre un cuerpo prismático, ¿no? Puede hacerlo variar en todos los lados, lo puede hacer variar. Bien, vamos a dejar esta tarea entonces, que es la misma tarea que le dimos a su compañero. Nos queremos cargar con otra tarea sobre este mismo tema, a lo que ya estuvieron desde el inicio. Como decía uno de sus compañeros, lo que no la hicimos, o la que no la completamos, o lo que entregamos mal, pueden corregir y volverlas a enviar. Y todos los estudiantes que son nuevos, que nunca hicieron esta tarea, también la pueden hacer. Y podemos nivelarnos todos, ¿sí? ¿Qué es el propósito? Afianzar conocimientos, afianzar aprendizaje, ¿no? No es que no lo hicieron y yo de eso me agarro y busco la forma de pasarle el cuchillo por la garganta y que repite y repite y repite. No es ese el propósito, sino es asegurarme de que usted aprendió, de que todos aprendieron, entendieron. Y si no me entienden a mí, bueno, tienen los videos, digamos, ¿no? Tienen los videos y volver a ver. Y si no me entienden tampoco en los videos, pues está el material didáctico. Y si no les gusta el material didáctico, ahí dice, hay una bibliografía, libros de autores famosos y conocidos que ustedes pueden revisar y seguir abonando su conocimiento, ¿sí? Bien. Entonces,
Voy a hacer de esta manera de rigor mi control de asistencia, para lo cual otorgo yo siempre 30 segundos, donde todos necesito que coloquen su número de registro. Ya, 30 segundos y procedo a guardar la información. Los estudiantes que están figurando acá y no están, no van a firmar. Difícil es que un compañero se grabe no puede, un compañero se pone impermeabilizante, ya, y también hay compuestos de Zika que ayudan a impermeabilizar, ya, para evitar esas humedades en las paredes. Pero desde el proceso constructivo hay que tomar en cuenta eso. Si uno construyó sin impermeabilizante, va a tener que estar periódicamente eliminando humedad. Ahora, se puede quitar el revoque y poner aislación vertical, digamos, es decir, pero eso se puede hacer también. Pero es mejor hacerlo en el proceso constructivo. Antes de empezar, cuando está empezando a construir, a nivel de piso uno pone los materiales impermeabilizantes junto con el material que va con el que, es decir, la pasta de cemento con la que une los ladrillos uno sobre otro. Ahí utiliza un nivel y coloca su impermeabilizante y nuevamente vuelve a colocar los ladrillos encima de eso, cosa que queda para siempre garantizado que el fluido no va a entrar a la casa. Bien. Entonces se guarda la asistencia. Entonces les encargo hasta el día viernes al mediodía tienen oportunidad para entregar. Los grupos 5 y 6, no se olviden, tienen que estar, vamos a tener una conferencia, una reunión virtual a las 12 del día, el día viernes, para poder analizar y ver que no tengan dificultades en su exposición. Grupos 5 y 6.